Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Maximiliano, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de cómo esta ciudad que ustedes están viendo aquí, Quito, se convirtió en una guarida de ladrones en la cueva de Alí Baba, y como otra ciudad que ustedes no la van a ver ahora, Guayaquil, se convirtió en una cueva de piratas. Quito es una ciudad, como ustedes pueden ver, situada al pie de dos volcanes. Tiene dos bocas. Y esas dos bocas de estos dos volcanes tienen la particularidad de que están en la mitad del mundo, en el lugar donde al mediodía desaparece la sombra que produce el sol. En esta ciudad había una gran laguna que ahora es el barrio de la Mariscal y de Iñaquito hasta la Carolina, y que desapareció luego con los temblores y sismos que hubieron en la capital. Pero además, como ustedes ven, tiene una colina, tiene unas montañas donde se libró la batalla de Pichincha, una de las batallas cruciales para la independencia de América, hace 200 años, y que el 24 de mayo celebraremos precisamente los onomásticos de aquella gran batalla en la que el mariscal Antonio José de Sucre fue el general victorioso. Esta enorme ciudad, que ahora tiene casi 3 millones de habitantes entre población fija y población flotante, también es un valle muy fértil, o fue un valle muy fértil, y ahora en las proximidades de esta planicie, en el valle de Los Chillos, en el valle de Tumbaco, existe una gran producción agrícola, aunque la ciudad se ha expandido de manera dramática hacia esos lugares. Bien, la pregunta es, ¿cómo la capital del Ecuador se pudo llegar a convertir en una guarida de ladrones? Todo empezó con la conquista española, cuando los españoles llegaron aquí buscando el oro de Atahualpa, que se suponía estaba en este lugar, pues Quito era la segunda capital de los incas y la cuna del último emperador Atahualpa. Pero se dice que Rumiñahui, su hermano, escondió ese oro que hasta ahora sigue siendo buscado en las montañas de Ecuador. La ciudad fue quemada, incendiada por los españoles y por 40.000 indios cañaris que acompañaban a 200 españoles y 2 negros que llegaron a fundarlo. Los padres dominicos fueron los que fundaron, y los padres mercedarios fueron los que fundaron la capital, acompañándole a Sebastián de Benalcázar, que luego fundaría Cali, también fundaría Buga en lo que es ahora Colombia, y terminaría muriendo en un barco como prisionero porque no pudo pagar las deudas debido a que no encontró el oro. Luego vino la Santa Inquisición y Quito se convirtió en una ciudad estratégica desde donde se podía controlar los Andes septentrionales, y desde el puerto de Guayaquil, que estaba vinculado a la Real Audiencia de Quito, se controlaba la navegación por el Pacífico Norte. Guayaquil se convirtió en el principal puerto de España en el Pacífico de Sudamérica, pues era, a más de ser un puerto importante por sus facilidades geográficas, pues es un golfo con una isla, la isla de Puná. Era al mismo tiempo la cuna de una cultura, la cultura manteño-huancavilca, la más importante cultura naviera del Pacífico, que transportaba mercancías desde Chile hasta México y que estableció el espóndilos como moneda. Esta cultura fue la que encontró
Francisco Pizarro, cuando llegó a conquistar el Perú antes de desembarcar en el puerto de Paita y de Piura. Entonces comenzó la llegada de los españoles. Los españoles convirtieron a toda esta zona en zona de búsqueda del oro desesperada, lo que llevó a la exploración de la Amazonía y al descubrimiento del río Amazonas por Francisco de Orellana, que era el acompañante del hermano de Pizarro, que fue el que empezó la expedición, justamente por ese lado que estamos viendo, el lado oriental de la ciudad, desde donde marchó Pizarro a buscar la ruta hacia El Dorado. El Dorado era el sueño, el Amazonas, que ahora ya es verdaderamente El Dorado, pues se ha convertido en el lugar de mayor producción de oro del mundo. Perú, Brasil, se han convertido ahora en exportadores de oro justamente de la Amazonía. Más tarde, todo este territorio andino, donde la productividad es mucho mayor que en las zonas tropicales, porque se cultivan alimentos que también se cultivan en Europa, como el trigo, la cebada, también se convirtió en el mayor productor de papas y luego de caña de azúcar, que se convirtieron en alimentos fundamentales para los europeos. Y, por supuesto, esto determinó el aparecimiento de las grandes haciendas de los terratenientes, donde se practicaba una forma especial de esclavismo llamada servilismo, donde los peones de las haciendas podían ser violados, asesinados, torturados, sin que el rey de España y la Iglesia Católica hiciera algo al respecto, a pesar de que estaba prohibido por las leyes españolas y por las leyes cristianas, católicas. Sin embargo, esta ciudad, que se extiende hacia el norte y que llega hasta la mitad del mundo, donde cruza la línea ecuatorial que divide al planeta en el hemisferio norte y el hemisferio sur, y que en 1740 trajo a los geodésicos franceses. Para 1760, luego de haberse convertido en el bastión principal, en una ciudad santuario donde no podía entrar nadie de visita, y en el eje del manejo territorial de los jesuitas, que controlaban desde Quito la navegación en el Pacífico Norte y, por supuesto, el territorio amazónico hasta la desembocadura del río Amazonas en el Brasil, en lo que hoy es el Atlántico, en el Brasil. Pero en 1760 fueron expulsados los jesuitas y comenzó la desintegración del Imperio Español, pues los jesuitas eran la columna vertebral de aquel enorme imperio que empezaba en Colorado, Texas, en lo que es hoy el territorio norteamericano, y terminaba en la Patagonia, en Tierra del Fuego. Este enorme territorio tenía a los jesuitas como su principal columna vertebral, hasta que un rey que sufría sífilis cerebral se le ocurrió sacarles a los jesuitas junto con los masones, y de esa manera empezó la desintegración del primer imperio transoceánico más grande de Europa. Con la caída del Imperio Español, Quito pasó a ser la capital del Ecuador desde 1830, en que nos separamos de la Gran Colombia, que fue otra maniobra en la que los ingleses y los norteamericanos procuraban evitar el nacimiento de un país que tenía salido al Pacífico, tenía salido al Atlántico, tenía la Amazonía, los Andes, el Orinoco, y lo convertían en el
país con más expectativas y poder, pues además poseía una gran cantidad de población indígena, ya estudiada y ya, digamos, incorporada a la productividad a través de los telares, de las haciendas y de las minas que España explotaba desde hacía 300 años. Lo que no sucedía con los nuevos imperios que nacían en ese momento, el imperio ruso y los norteamericanos, que eran los nuevos países que emergían al mismo tiempo que emergía la Gran Colombia, con la finalidad de frenar a este enorme gran país llamado la Gran Colombia. Se creó una guerra intestina entre los países que hoy somos Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, a partir de la separación de Panamá de Colombia. Desde ese momento hubo la separación entre los tres países que hasta el día de hoy llevamos la misma bandera, pero gobiernos diferentes que nos distancian. Sin embargo, Ecuador se ha convertido en los últimos años, desde comienzos del año 2000, en el refugio de los colombianos, en el refugio de los venezolanos, pues ha recibido la mayor ola migratoria de estos dos países, y de esta manera se ha producido una reintegración de la Gran Colombia, que es una reintegración básicamente gracias a la gran migración. Pero Quito, la capital de Ecuador, se convirtió en el lugar donde la ley, la moral, que la ejercieran los partidos políticos, y los partidos políticos se convirtieron, como nos demostró Alianza País, en guarida de ladrones, traidores, pícaros, en guarida de conspiradores. Esta gente creó dentro de la ciudad, junto con la religión católica, lo que se llama la doble moral, la hipocresía, la mentira y sobre todo el robo, porque todo funcionario público del Ecuador tenía muy malos salarios y tenía que redondear el salario mediante la coima, el soborno, la intimidación. Y es así como los policías, los militares, los funcionarios públicos, inclusive los profesores, los médicos, tenían dos ingresos económicos. Uno muy malo, que eran los pagos que hacían los pobres gobiernos de Ecuador hasta la época petrolera, en que Ecuador se convirtió en 1974 en exportador de petróleo y multiplicó su presupuesto nacional en 10 veces, mientras tanto que antes de aquel periodo, durante aquellos 500 años que fuimos primero colonia y luego república, los salarios de los empleados públicos eran tan malos que ellos convirtieron al soborno, al robo, a la intimidación en forma de redondear los ingresos económicos. Hoy Quito es la ciudad donde este tipo de prácticas, la coima, el soborno, el chantaje, la extorsión, la intimidación, el mal uso de la ley, el uso de la ley para la explotación del pueblo, el aparato burocrático como el principal opresor de la población, se ha convertido en poder político. Mientras tanto que en Guayaquil las cosas fueron diferentes. Allá llegaron los conquistadores españoles, pero lo más importante fue la construcción de barcos, porque las maderas tropicales permitían la construcción de enormes navíos al Imperio Español para transportar la plata desde Bolivia, que salía de Bolivia, hasta las Filipinas, en
y la China, que era el principal comprador de la plata. Estos enormes galeones fabricados en el astillero de Guayaquil le dieron importancia a ese puerto, pero además el estar ubicado muy cerca en la parte más saliente del continente sudamericano, junto con Manta, convirtieron a este puerto en un puerto fundamental podríamos decir, de aguas abiertas, que, ayudado por la presencia de la corriente de Humboldt y la corriente del Niño, permitían la navegación tanto hacia el norte como hacia el sur, especialmente hacia el norte en los periodos de llegada de la corriente fría de Humboldt, donde la corriente empuja a los navíos en los meses de junio a diciembre hacia el norte, mientras que la navegación hacia el sur, hasta Chile, se veía favorecida por la corriente del Niño desde los meses de enero a junio. Todo esto convirtió a Guayaquil en un lugar muy atractivo para los piratas que llegaron a tomarse ese puerto por años, como el pirata francés, y esto produjo un impacto no solo genético, porque las personas, las mujeres de la población eran obligadas a pasar por los barcos y por, como se podría decir, por los antojos de los piratas durante 3 años, lo que cambió y creó otra conducta y otra genética, pero además los piratas convirtieron al puerto en el sitio donde la violencia, la crueldad, la maldad, la violación, el uso de las armas para cualquier actividad del robo a mano armada se convirtió en cultura. Hoy la pandemia, que ha producido una crisis económica severa y terrible en Ecuador, es la que ha hecho renacer en Quito a los ladrones de cuello blanco y a los ladrones de cuello sucio por todas partes, mientras que en Guayaquil el narcotráfico, la pobreza, los ha convertido en femicidas, en ladrones, sicarios, asesinos, que están por todas partes, que han cerrado la vida normal del puerto cuando ya ven una moto que aparece y esta se convierte en el terror del barrio. El sicariato, el narcotráfico, la violencia criminal ha tomado a la ciudad de Guayaquil a cargo y lo ha convertido en poder político, porque al mismo tiempo la forma de combatir esta criminalidad de Guayaquil se hace con soldados y policías fundamentalmente de Quito, lo cual está incentivando el terrible regionalismo que ha habido entre Quito y Guayaquil y entre la costa y la sierra, que han convertido al país en un país dividido, donde cuando llega al poder un costeño como tenemos ahora, Guillermo Lasso, el país cae en manos de la criminalidad costeña, y cuando el país cae en manos de presidentes de la sierra como Lenín Moreno, cae en manos de los ladrones, pícaros, embusteros de la capital. Muchas gracias.